bienvenida a este viaje cuántico a través del tarot. Esta herramienta, esta fuente de sabiduría, este camino iniciático, ancestral, donde se explican todas las claves de la estructura de todo lo que existe. En las escuelas herméticas se enseñaba a utilizar esta herramienta para conectar con esa sabiduría interior. Si estás escuchando este vídeo o viendo este vídeo, es porque te has inscrito a este Congreso Internacional del Tarot terapéutico, porque tienes ese interés por utilizar esta herramienta ancestral para tu propio beneficio, para tu propio autoconocimiento, tu propio desarrollo y para encontrar una mayor armonía, una mayor prosperidad, una mayor abundancia, una mayor sensación de plenitud en tu vida, para encontrar mayor equilibrio en tus relaciones, en tu prosperidad, en tu vocación, en tu propósito y encontrarle un sentido mayor a tu vida y que este viaje sea algo práctico para ti. Así que si a través de este vídeo te puedo aportar algunas de las herramientas que hoy en día la ciencia está empezando a descubrir, será para mí un gusto además escuchar tu feedback y que te puedas poner en contacto conmigo para comentar. Como decía hace un momento, la física cuántica está empezando a demostrar esto que se llamaba la alta magia, que básicamente es la estructura de la materia y que depende del observador. En este caso depende de ti. Esa capacidad que tenemos como humanos de manifestar nuestra conciencia físicamente en nuestro entorno, en la realidad que vivimos, es algo que tenemos innato, ya lo hacemos constantemente. La diferencia es poder hacerlo de manera consciente, poder manifestar la mejor versión, la versión que nos conduce más hacia ese equilibrio interno. El ir entendiendo que cada una de las fases de la creación, cada una de las etapas de la vida ocurre para ti, para que vayas encarnando esa divinidad de manera más consciente. Así que gracias por darte este espacio para hacer ese viaje y que podamos así tú y yo compartir aquí y ahora. A lo largo de este vídeo voy a ir acompañándote a entender diferentes principios de forma práctica para que puedas ir incorporándolos a tu vida cotidiana. Así que te invito ahora a que tomes un minuto, puedas respirar profundo para el vídeo y plantéate qué tema de tu vida a día de hoy te está preocupando o te genera un desequilibrio. Observa ese tema. Date un minuto para escribir. Vamos a ir haciendo un viaje juntos para que puedas aplicar la información que vamos a ver en este vídeo, a pesar de que es simplemente una introducción, y lo puedas llevar a tu vida de manera que ese tema que acabas de observar o pensar, que acabas de atisbar, puedas ir transformándolo a la vez que vas transformándote tú con estos principios de los que vamos a hablar ahora. Vamos a compartir acerca de la importancia de la intención. En este caso, tu intención, la intención del observador, de aquel que va a consultar al tarot, que va a observar a través de esas 78 ventanas a la existencia y a la divinidad, qué es lo que hoy yo puedo integrar, interiorizar, qué desafío puedo superar y trascender para encontrar el don y así integrar y manifestar conscientemente la divinidad en ese aspecto, en uno de esos 78 aspectos representados por los arcanos del tarot. Por lo tanto, el primer principio es la intención y cómo el observador transforma lo observado. El segundo principio es el del entrelazamiento cuántico. Cómo cuando yo me transformo, cuando yo integro una sombra, integro un aprendizaje y puedo manifestar ese don, esa capacidad de conectar con la divinidad desde ese aspecto de mí, las cosas cambian. Cuando yo cambio, todo lo que está en relación conmigo se transforma. El siguiente principio
es el campo infinito de posibilidades. Vamos a estar hablando de cómo es que estas 78 cartas o arcanos del tarot, estas 78 imágenes arquetípicas, están manifestando todos los diferentes aspectos de la realidad manifestada. Todo lo que existe en este universo atraviesa esas 78 fases desde su origen en lo que no tiene forma, lo que está más allá, ese uno, esa unidad que somos, en todo su recorrido hasta que vuelve a disolverse en esa unidad. Ese viaje está representado por estas 78 formas. Así que tienes todas las posibilidades para poder manifestar cualquier aspecto de ti. Entender que la realidad pasa para ti y que puedes establecer una relación causal con ella, te abre las puertas a poder manifestar diferente, más conscientemente. Así que este va a ser el tercer principio del que vamos a hablar hoy. El cuarto principio es la visión cuántica del tiempo. Vamos a hablar de cómo en la realidad cuántica diferentes líneas de espacio y tiempo coexisten aquí y ahora. Y cómo podemos acceder a esas diferentes representaciones o manifestaciones de la realidad en las que estamos desarrollando diferentes aspectos de nosotros mismos. Nosotros podemos entenderlo en el tiempo lineal como vidas pasadas, vidas paralelas, los ancestros, vidas futuras, creaciones que vamos a manifestar o nuestra descendencia. Son diferentes formas en las que esas realidades se manifiestan y puedes acceder a ellas desde la hora, desde el presente. Así que vamos a abrir un espacio aquí y ahora para que al fijar ese espacio podamos acceder a las diferentes dimensiones del tiempo, para que así podamos acceder a los diferentes tiempos y por lo tanto poder transformar lo que ocurrió o lo que está por ocurrir, pero siempre aquí y ahora, porque todo se está manifestando aquí y ahora. Todo pensamiento genera forma en algún lugar. Así que podemos empezar a aplicar esto prácticamente a tu vida para que puedas transformar ese pasado o ese futuro y poder de esa manera sentirte más alineado con tu esencia, más en armonía, más en plenitud. El quinto principio del que vamos a hablar hoy es el acceso al inconsciente. Este inconsciente es donde están pasando todas las cosas que yo elijo manifestar, a las que tengo resistencia. Todo lo que ocurre dentro de mí está pasando ahí y está accesible para ti aquí y ahora. El inconsciente no está en ningún otro sitio, está dentro de ti y tienes acceso a él cuando quieras. Hacerlo o llamarlo inconsciente es simplemente decir, no he querido tener acceso a la consciencia de ello, no he querido entrar en ello hasta ahora. Pero si tú decides hoy saber qué ocurre ahí dentro, nada puede oponerse a tu voluntad y por eso la importancia del primer principio, que es tu intención. Vamos a utilizar para entrar en ese inconsciente esta herramienta de sabiduría, esta arquitectura de la realidad manifestada a través del tarot, porque es el camino iniciático donde todas las facetas del ser se manifiestan. Y por el principio de sincronicidad, que hablaremos también, vamos a entender y empezar a escuchar la sabiduría que ya existe dentro de ti. No tienes que convertirte en otra cosa, no tienes que encontrar otra cosa, no tienes que aprender otra cosa, sino más bien escuchar la verdad que ya está dentro de ti y cómo el tarot es la puerta para hacer eso de una forma dulce, amorosa, desde una forma respetuosa, te da tus tiempos, tus espacios para que lo puedas hacer a tu ritmo. Así que date este tiempo para tomar conciencia de ese tema que querías plantear. Date el tiempo que necesites para ver este vídeo, ve parando en estos principios que vamos a ir comentando. Haremos una serie de preguntas para que puedas reflexionar. Utilizaremos ejemplos prácticos con las cartas para que puedas ir integrándolo en tu práctica con el tarot y así podrás ir llegando a esos
regalos que tiene cada uno de los arquetipos. Desde este enfoque, las cartas lo que nos manifiestan son aspectos diferentes de la realidad con los que podemos estar en armonía y recibir, por lo tanto, sus dones, o estar en resistencia y que se conviertan en desafíos. Cuando integramos esa polaridad y entendemos cómo funciona y cómo se mueve ese arquetipo, podemos así encarnarlo, integrarlo dentro de nosotros y tener más accesible ese aspecto de la realidad, de forma que dejamos de luchar con ello y empezamos a manifestar a través de la armonía con ese aspecto nuestra abundancia, nuestro propósito, nuestra esencia. Por lo tanto, cada uno de los arquetipos es un don, es un desafío y también es una expresión de tu esencia y de la divinidad que eres. Así que vamos a ver estos tres aspectos en este ejercicio que vamos a ir haciendo a lo largo de este vídeo. Me presento para que sepas quién te acompaña en este viaje. Soy María Vázquez, soy tarotista desde que tengo 11 años, hace 33. Soy arquitecto de formación y de la arquitectura y el arte que me fascinaban, empecé a entrar en contacto con la estructura humana y cómo nos afectaba a nosotros y nosotros afectábamos a la realidad. Así que pasé de construir edificios a entender las estructuras que estaban dentro del ser humano como terapeuta. A día de hoy, la mayor estructura más clara, más infalible que he encontrado es la del tarot. Este viaje iniciático que ya desde los ancestros de hace miles de años nos han transmitido y que nos permite entender la realidad como un proceso y los diferentes aspectos de esa realidad. El viaje del loco, los arcanos mayores, nos expresan diferentes formas de relacionarnos con la realidad. Y los arcanos menores toman esas formas que cada uno de los 4 elementos va manifestando. Así que cada uno de los 78 arcanos del tarot representa una parte de la estructura de la realidad, del árbol de la vida, del viaje del héroe, de la cábala. Está tan relacionado con la astrología y la numerología, con la estructura de la realidad en la que vivimos y cómo la conciencia es la que la utiliza, que no puedo evitar querer compartirlo con las personas que queréis, estáis interesados en saber de ello. Así que desde hace varios años participo en programas de divulgación, hago formaciones, entrevistas de radio, estuve trabajando también en Antena 3 durante un tiempo y todo mi aprendizaje fue para llevarme a este punto donde en lugar de ser víctimas de la realidad o ser ajenas a la realidad, empezar a entender esta relación que hoy en día la física cuántica está manifestando. Y por eso quiero compartir este enfoque contigo. Si de este vídeo consigues llevarte un poco de ese empoderamiento, de entender que la vida pasa para ti, para que tú desarrolles esos dones, esas nuevas formas de relacionarte con la divinidad que ya eres, para que escuches la sabiduría interna que ya está dentro de ti funcionando todo el tiempo y que simplemente puedes pararte a escuchar, solamente con eso yo ya me sentiré gratificada. Así que vamos a empezar este viaje a través de la perspectiva cuántica del tarot, empezando con la intención. ¿Recuerdas ese tema que te estaba ocupando en tu vida? Pues toma nota de ello y permítete usar un cuaderno y un bolígrafo para que te acompañe en este recorrido que vamos a hacer juntos. Así, por lo tanto, escribe cuál es ese tema. Y será interesante que te hagas las siguientes preguntas, porque es importante hacerse buenas preguntas para poder acceder a las respuestas. Entonces, pregúntate cómo te sientes al respecto y que sea algo más allá del bien o mal, sino que entres en detalle en esas sensaciones. Me siento solo, me siento inseguro, me siento asustado, abandonado. ¿Cómo te sientes con respecto a este tema que te genera conflicto? Pregúntate también qué esperas de esta situación, qué sería la situación óptima para ti según tu mentalidad y punto de vista actual.
¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Qué te gustaría que ocurriera? Pregúntate también qué temes de esta situación, qué rechazas, a qué te resistes, qué es lo que no quieres que ocurra en esta situación. Una vez que has visto estos diferentes aspectos de ti mismo en relación a este tema, te invito a que pongas una intención. ¿Qué es lo que te gustaría ver, comprender, saber de forma diferente para que se produzca una transformación, tanto en tu forma de vivir esa situación como posiblemente en la manifestación externa de eso que está ocurriendo? Tómate un minuto para escribir esto porque va a ser muy importante para el resto del vídeo. Saber hacer buenas preguntas, saber conectar con la pregunta detrás de la pregunta, es algo importante a la hora de utilizar el tarot, básicamente porque nosotros vamos a ser guías para nosotros mismos o para otra persona y vamos a estar hablando con ese inconsciente todo el tiempo, con lo cual es importante entrar en profundidad y la ecuanimidad. También vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder abrir el espacio para escuchar tu intuición, la sabiduría interna que ya existe dentro de ti. No se trata de que aprendas más cosas sobre la simbología de las cartas o qué significan, que tengas memorizados una serie de conceptos. Eso no acaba de ser realmente útil a la hora de enfrentarte a una situación que te afecta emocionalmente y que ya se está manifestando de esa manera. Es la diferencia entre usar la razón aisladamente o estar en coherencia con tus creencias. Así que vamos a trabajar esa escucha interna de esa intuición, el desarrollo de tu intuición. Y te dejo aquí un pequeño avance de lo que trabajamos en los cursos de desarrollo de la intuición, que son las 4 vías de comunicación que tiene la intuición para hablarte. Las 4 vías son el oído, la vista, las sensaciones y los pensamientos. También, por supuesto, todo esto de el oído y la vista nos está hablando de la información que viene de fuera, la información externa de la realidad manifestada, lo que percibo, cómo lo percibo. Y los pensamientos y los sentimientos nos hablan de la realidad interna, de la manifestación interna y lo que percibo y cómo lo percibo dentro de mí. Entonces nos abrimos a observar lo de fuera y a observar lo de dentro. Cualquier pensamiento, cualquier sensación, cualquier recuerdo o imagen, una canción que te venga de nuevo a la mente, una frase que escuches cuando vas caminando por la calle, un cartel en el que veas una palabra que sea una respuesta para ti. Todo eso son vías que tiene tu inconsciente de comunicarse contigo. Recuerda este principio de que existe un campo infinito de posibilidades y que el observador transforma lo observado. Con lo cual, cuando tú quieres resolver una situación que existe tanto dentro como fuera de ti, empieza a llegar la información para que eso ocurra. Así que hemos de estar atentos a estas 4 vías, con lo cual te invito durante este viaje que vamos a hacer juntos a que vayas apuntando cualquier imagen, sensación, recuerdo, etcétera, que te venga. Muy importante a la hora de hacer este camino de introspección con el tarot es no descartar las cosas por nuestras propias creencias. Es decir, no pensar que me lo estoy inventando, no pensar que quién soy yo para pensar esto o cómo es posible que a mí me vengan estas ideas. El hecho es que esa información ya está llegando para ti, así que utilízala, escríbela. Y no se trata de que te creas a pies juntillas todo lo que recibas, pero sí que al menos lo tengas ahí para poder cotejar esa información y ver qué tiene de real y qué tiene para ti ese punto de vista. Esto es fundamental para abrirnos a la sabiduría de la divinidad que ya somos, para conectar con ese observador cuántico de la realidad, para entender qué es lo que está ocurriendo ahí más allá.
Puedes, si quieres profundizar en esto, ponerte en contacto conmigo porque en los cursos de cómo hacer buenas preguntas, de diseño de tiradas o de desarrollo de la intuición, entramos en profundidad en todos estos temas. Espero que este vídeo te esté dando una pequeña introducción para que puedas abrir ese espacio a toda esa información que viene de fuera y de dentro y que así puedas escucharte mejor. Para este tema y para este primer principio, te voy a compartir un pequeño ejercicio para que puedas realizar con las cartas. Vamos a ir mezclando las 78 cartas del tarot. Lo puedes realizar también solo con los arcanos mayores, si así te resulta más cómodo. Lo importante es que de toda la realidad disponible vamos a poder conectar con un fragmento que nos va a servir para este tema en concreto, que es el foco de tu trabajo interno con este vídeo. Una vez que hemos mezclado las cartas con esa intención de cuál es la respuesta para el tema que nos ocupa, vamos a elegir una de las cartas. Y vamos a hacer el trabajo de todo este vídeo con esa carta. Pero si en algún momento prefieres parar el vídeo o eliges, sientes que tienes que cambiar de carta, siéntete libre para hacerlo. La carta que sale hoy es la carta de la templanza. Para hacer este ejercicio de contacto y de autoescucha y de observar cuál es tu intención, te voy a plantear que con ese tema en mente cojas la carta que has elegido, en este caso es la templanza, pero puede ser cualquiera, y hagas un ejercicio de visualización, que es permitirte ver la escena que está ocurriendo como si fuera una imagen tridimensional, como si la carta fuera una ventana que se abre a un mundo donde están estos personajes con estas perspectivas, vivencias, etc. Te invito a que observes bien esta carta, la visualices con todos sus detalles, esta o la que tengas delante, con todos sus colores, pequeños detalles, gestos, objetos, que vayas entrando en esa carta y que la observes bien. Date unos minutos si lo necesitas para hacer esto, puedes pausar el vídeo. Una vez que lo hayas observado, cierra ahora los ojos y visualiza esa escena delante de ti con esos personajes, objetos, esa situación que se está dando en ese lugar y entra dentro de ese lugar a ver hacia dónde te diriges, qué te llama la atención, si hay algo por lo que sientes rechazo o algo por lo que sientes atracción, cómo es la relación que tienes con lo que ahí ocurre, cómo te sientes. Observa todos esos detalles. Recuerda sensaciones, pensamientos, imágenes y sonidos. Si te viene algo sensorial, pues el sentido del gusto, te viene algún recuerdo, apunta todo eso. Y ahora tómate unos minutos para escribir toda esa información que te ha ido llegando a través de este viaje. No hace falta en este momento que lo relaciones con el tema que tenías en mente, porque al ya haber fijado tu intención, todo lo que ocurre en este viaje va a tener relación con eso para ti. Así que cuando acabes todo el trabajo puedes releer, observar, ver si te has dado cuenta de algo y si esto te está ayudando en tu camino. El segundo principio es el del entrelazamiento cuántico. Es que cuando tú cambias, cambia todo lo que observas. Así que te voy a invitar a que observes la carta que tenías delante. Esta carta representa una energía, una frecuencia, un estado. Cuando estamos en equilibrio con ella, cuando tomamos sus dones, sus regalos, podemos manifestar en la situación en la que estemos una integración, una mayor capacidad
de expresar nuestra divinidad. Y al mismo tiempo representa un desafío, una sombra, un reto, algo que debemos trascender. Hay gente que utiliza las cartas al derecho y al revés. Desde mi punto de vista, en esta visión cuántica no dualista, cada carta engloba todas las realidades en cada momento y depende de cómo tú lo veas. Entonces vamos a observar esas sensaciones, pensamientos, imágenes y sonidos, toda esa información que ya tenemos dentro de nosotros para poder observar este arquetipo, esta frecuencia, esta carta desde ese lugar. Así que te voy a invitar a hacerte varias preguntas para que puedas ver si te da información. Por ejemplo, de todo eso que has experimentado y vivido en la pregunta anterior, ¿qué de todo esto es relevante para ti? ¿Qué de todo esto qué es lo que te está diciendo a ti en relación a tu propósito? Eso de lo que huyes en la imagen de la templanza en este caso, eso a lo que te acercabas, eso que te generaba atracción o incertidumbre o alegría o tristeza o miedo, ¿cómo es eso en la situación en la que tú te encuentras? El personaje o la carta que está ahí, ¿qué es lo que hace y cómo se comporta? ¿Te está diciendo algo que tú puedes incorporar en tu vida? ¿Está haciendo algo que a ti te puede servir? ¿O precisamente está haciendo algo que tú no quieres hacer y que quieres comportarte de forma diferente? ¿Te está diciendo que hay algo que puedes hacer diferente en la situación en la que te encuentras? Es más, la siguiente pregunta es la más difícil de todas. ¿Estás dispuesto a dejar de hacer lo que estabas haciendo, a dejar de pensar como estabas pensando, a dejar de creer que tenías razón si te estabas sintiendo mal y abrirte a una nueva perspectiva? En este caso, en el ejemplo de la templanza, que además nos viene muy bien para este ejemplo, para este ejercicio, vemos que tiene la luz y la sombra y las tiene integradas dentro de sí. El desequilibrio de este arquetipo o de este arcano es tener preferencia por una cosa o por la otra. Es negar la sombra o negar la luz. Es no querer ver una parte de la realidad que ya, sin embargo, hemos ya visto, que ya sentimos, que ya hay indicios de que eso está ahí. Y aún así preferimos no saber. La sombra de esta carta habla de la desconexión, de la falta de escucha a nuestra guía interna, a nuestra intuición, a nuestro, llámalo como quieras, ser superior, ángeles, universo, como lo quieras llamar, a esa parte de ti que ya sabe. La desconexión de esto nos produce un estado de negación y por lo tanto de escasez, de desequilibrio, de falta de armonía. Pero a veces preferimos no escuchar porque a veces escuchar ciertas verdades no es agradable, aunque es el único camino a la liberación. Así que el ejemplo de esta carta es cuál de las dos polaridades estarías negando o cómo es tener las dos, cómo es sentir esa integración. ¿Qué es lo que yo no estoy queriendo ver o asumir o integrar en la situación en la que me encuentro? ¿Qué estoy diciéndome a mí misma que ya sé que estoy negando? ¿Cómo puedo saber eso? A través de mis sensaciones. Por ejemplo, cuando sueño, cuando tengo información por las noches, cuando me vienen sensaciones o prontos, la primera sensación al entrar a un lugar. Todo eso son informaciones que yo voy teniendo, impulsos que voy teniendo. Esta carta nos habla de la comunicación con algo más allá. El desafío es precisamente a querer escuchar. Y el don es la confianza, el equilibrio. Así puedo, a través de este arquetipo, como divinidad, manifestar un espacio donde ya no hay juicios, donde todo es acogido y hay equilibrio y por lo tanto hay armonía.
Desde ese lugar todo es expansivo, porque ya no estoy peleándome con una parte de la realidad, sino que estoy manifestando como ser completo que soy diferentes aspectos de mí. Así que, ¿cuáles de estos aspectos me estoy resistiendo a integrar? Este sería un ejemplo con la templanza, pero puedes hacerlo con la carta que hayas elegido. El siguiente principio que te voy a acompañar a experimentar es el campo infinito de posibilidades. Cada uno de los 78 arcanos del tarot nos está expresando un aspecto de la realidad. Hay un principio que hemos mencionado al inicio, que es la sincronicidad, que por afinidad, por vibración energética, por una afinidad a nivel de frecuencia, cuando yo estoy en coherencia, pensando, sintiendo y viviendo y actuando ciertas cosas, mi campo electromagnético las manifiesta. Y esto lo hacemos constantemente. Solo que esas cosas que pienso, siento y actúo a veces están basadas en el miedo, en el rechazo, en la inseguridad, en el no merecimiento, pero lo estamos haciendo constantemente. Cuando yo sintonizo en coherencia, es decir, pensamiento, emoción y acción, con versiones de mí que están más en armonía, que son más completas, en el sentido de que siento más plenitud, más amor, más confianza, entonces la realidad externa empieza a manifestar esa transformación interna y empiezo a atraer magnéticamente a mi campo, a mi realidad, gente, relaciones, situaciones que manifiestan esta nueva versión. Por lo tanto, el campo infinito de posibilidades me permite elegir la frecuencia en la que quiero resonar y vivir en esa realidad. Cuando yo decido y siento una coherencia en que hay algo diferente dentro de mí, salto a otra realidad en la que la manifestación es diferente. Y esto no se trata de que lo creas o no lo creas, te invito a que lo pruebes. Entonces vamos a hablar de esto. Hay un principio que es la sincronicidad. Cuando yo ya sé quién soy, qué quiero y hacia dónde voy, es decir, el poder de la intención, lo que empieza a ocurrir cuando estoy en coherencia con lo que siento, con lo que pienso, con lo que hago y hacia dónde voy, lo que empieza a ocurrir es que empiezan a darse una serie de sincronicidades en el tiempo y en el espacio. Se empieza a materializar eso hacia lo que me dirijo. Esta sincronicidad empieza a tomar forma y por lo tanto empiezan a ocurrir encuentros, cosas en mi vida. Nosotros como humanos tenemos una cosa que se llama el sistema reticular, que es como digamos un filtro que tenemos en la cabeza, en el cerebro, por el cual seleccionamos de la realidad un porcentaje muy pequeño. Si llegas a un 0,05%, considérate una persona muy perceptiva. Esa selección de información de toda la realidad, solo elegimos prestarle atención a ese 0,05% para no saturar nuestro cerebro y nuestros sentidos, la hacemos en base a aquello que es predominante en nuestro sistema, ya sea algo que tememos y que queremos evitar o algo que queremos y deseamos encontrar. El cerebro no entiende del no quiero esto, el cerebro lo que entiende es esto es importante. Así que búscalo para huir de ello o para acercarte. Busca el león para sobrevivir y huir del león o busca agua porque es lo que deseas y quieres encontrar. Son ejemplos, pero nos vale lo mismo a no quiero que me vuelva a ocurrir esto con el mismo tipo de jefe, o es que siempre encuentro el mismo tipo de relación y no quiero eso más en mi vida. Pues la vida no entiende esto, la vida te dice, ese arquetipo es importante para ti para sobrevivir, así que vamos a buscarlo para que lo puedas ver claramente. Por otro lado, si me enfoco con la misma capacidad en lo que sí quiero, estoy deshidratado, necesito agua, quiero beber, esto es lo que deseo, el sistema reticular va a estar buscando las fuentes de agua. Quiero una relación armoniosa, vaya a buscar fuentes de agua. Y esto ya lo hacemos todos, como cuando te quieres comprar un coche rojo y de pronto todos son coches rojos, o quieres ser madre o padre y todos son niños o personas embarazadas.
No es que antes no estuvieran ahí, es que de toda la realidad estabas seleccionando otro porcentaje y tu sistema reticular te obedece como buen sirviente y te da toda la información de la realidad que está en relación con tu intención. Por eso la importancia de la intención y por eso existe todo un campo de posibilidades, un 99,95% de la realidad ahí fuera y ahí dentro, el que no somos del todo conscientes, donde podemos seleccionar las partes de esa realidad que son afines a nosotros. Por lo tanto, decir que es un infinito campo de potencial es bastante acertado. Así que de toda esa realidad, ¿qué es lo que tú estás eligiendo percibir? Entonces, este principio en el que la vida es ese espejo por sincronicidad y que nosotros percibimos y seleccionamos a través de nuestro sistema reticular, nos va a ayudar a la hora de utilizar el tarot como una puerta a ese otro 99,95% de la realidad, para poder cambiar nuestro sistema reticular, la información que le hemos dado para que busque otras cosas. Entonces, te invito a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras límites? ¿Hacia qué sí te quieres enfocar? ¿Qué es lo que de verdad deseas? Estate atenta, estate atento a esos pensamientos que te dicen ya, pero no es posible, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué forma será esto? No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando qué es aquello que te apasiona, qué es aquello que deseas, cómo es eso que deseas. Imagínalo, visualízalo, siéntelo. Observa si esta carta que has sacado antes o esta que estamos utilizando en el ejemplo tiene algo que decirte al respecto. Si tiene algún mensaje para ti acerca de cómo es esa realidad que deseas. Ese equilibrio, esa confianza absoluta, esa conexión con el ser, esa trascendencia, esos viajes más allá de lo conocido para investigar nuevos mundos, nuevas formas de percibir. Si algo de eso tiene que ver con esa visión nueva. Y esto no nos vale hacerlo solamente con la cabeza, con la parte cognitiva, sino que se trata de sentirlo. Y esto es fundamental, porque de todo ese campo de posibilidades, solo vamos a elegir el que de verdad sea coherente, es decir, el que sintamos. No es lo mismo pensar en ir a comer que pensar en que vas a comer tu comida favorita un día que tienes hambre. Tus células reaccionan diferente, tu cuerpo empieza a salivar, ya estás recreando el sabor, la sensación. Si piensas que vas a ir a comer, pues no te emociona demasiado. Es más, si piensas en que vas a comer algo que es saludable, que está bien y demás, porque tienes que comer eso, porque es lo correcto comer eso, pero no lo sientes de verdad, no funciona esta técnica que te estoy diciendo. Aquí se trata de que sientas las cosas, que tus células reconozcan esa verdad, que a nivel físico estés notando la reacción. Entonces, no se trata de que te ocupes del cómo va a ser, sino de que te permitas soñar y soñar a lo grande y que dejes que tu cuerpo sienta y resuene en esa realidad, los detalles, las sensaciones, lo que está ocurriendo. Sueña a lo grande, permítete vivir eso. Estar en conexión con esa percepción va a hacer que tu sistema reticular empiece a buscar todo aquello que resuena dentro de ese campo de la realidad, todo aquello que resuena con esa versión de ti. Así que estate atento a cuándo empiezan a manifestarse cosas que te resuenan a eso. No tienes que encargarte tú de ir a por ello, que esa es la parte masculina en la que estamos entrenados a funcionar. Se trata de que desde la emoción incorporemos el principio femenino de la sacerdotisa, incorporemos las sensaciones y la parte de interiorización y lo traigamos magnéticamente, que lo creemos dentro de nosotros primero antes de poder parirlo, que lo podamos gestar internamente antes de parirlo. Es decir, víbralo, siéntelo, date tiempo cada día para vivir esa experiencia. Y durante el resto del día, suelta el cómo tiene que ocurrir, el cuál va a ser el final, el cuál es el objetivo, desapégate del resultado y estate simplemente atento
con los ojos abiertos, los oídos, las sensaciones, las ideas, a inspiraciones, contactos, imágenes, cosas que vayan dándote la información que necesitas, que vayan siendo afines a eso. Ve más hacia las cosas que son afines y ve dejando de lado aquellas que son no, esto por aquí no es. Esto es súper importante porque el organismo no entiende, como decíamos antes, el no. Lo que entiende es todo lo que viene detrás. Así que sean experiencias que sean en primera persona, en presente, en positivo, no porque eso sea técnicamente importante, sino porque es lo que te hace vibrar. Así que permítete eso. No es lo mismo que estés pensando en, ay, es que no quiero una relación como las que ya he tenido. Fíjate en la sensación. Ah, quiero una relación que sea de esta forma. Fíjate en la sensación. Esa sensación es la que genera un movimiento. Así que observa qué sensación es la que habitas, en la que tus células vibran, y observa cuánto tiempo pasas en una o en la otra. Ahí sí puedes dedicarte tu tiempo, tu determinación, tu dedicación a tu propio bienestar. Y observa cómo esta carta que tienes delante, o esta, si estás utilizando esta en el ejercicio, te puede estar ayudando a escucharte, a pararte, a sentarte, a conectar con esos guías o esa guía interna, como lo quieras llamar, a entrar en esa integración de lo luminoso y lo oscuro, de la sombra y la luz, de lo que he juzgado como bueno y como malo, para ir creando esa versión de mí completa. Piensa en esta afirmación y me cuentas qué te viene. Todo lo que falta en cualquier situación es lo que yo no he puesto. Puede que sea literalmente lo que falta es lo que yo no he puesto. Falta dinero, no lo he puesto. Falta compromiso, no lo he puesto. Falta claridad, no la he puesto. Pero también puede ser que falte dentro de mí, que yo no esté poniendo la claridad que yo necesito y que esté esperando la de otro, cuando soy yo quien tiene que dar ese paso. Así que observa de toda esa situación que quieres y que estás deseando, qué puedes hacer tú para incorporarlo a tu día. ¿Cómo puedes poner más de eso? Y con esto pasamos al principio del tiempo, ese tiempo esférico, ese tiempo que está ocurriendo todo aquí y ahora, lo que hablábamos de las realidades paralelas, la multidimensionalidad. Es decir, todo está accesible para ti aquí y ahora. Si lo vemos desde la genética, toda la información de todos tus ancestros que han llegado a transmitir su genética generación tras generación tras generación. Y ya no hablamos solamente de los ancestros conocidos, sino también de todo lo que ha contribuido en la evolución de tu genética para que tú llegues a ser quien eres hoy. Pues toda esa información y toda la información que pasarías a tus descendientes, de tenerlos o no, está disponible para ti ahora. Toda esa información está en cada una de tus células. Es decir, cada una de tus células sabe lo que hizo tu bisabuelo, lo que hizo tu tatarabuelo, lo que hizo la abuela de tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Está toda esa biblioteca disponible para ti. Gente que puede conectar con los registros akáshicos, es esa biblioteca que está en el éter que son los arcanos mayores, ese espacio donde está la conciencia de todo lo que existe, de todas tus memorias de alma o de la existencia más allá de este cuerpo biológico, que se están manifestando en este cuerpo biológico a través de tu ADN. Ese ADN que llaman ADN basura, el 90% de nuestro ADN, no es basura. Si alguien se dedica a mirar la naturaleza, entenderá que no pone nada ahí porque sobre, por si acaso, o que no sé qué hacer con ello y ahí lo meto, sino que todo tiene un propósito, un sentido.
ese 90% de nuestro ADN, esa gran cantidad de nuestro ADN, como ese 99% de la realidad que no percibimos, está ahí a tu disposición y funciona cuánticamente. Cuando tenemos un cambio genético a través de la epigenética o como ha demostrado el doctor Hammer a través de los impactos que generan enfermedades, cuando sucede una transformación de ese tipo, se transforman todas las células de nuestro cuerpo por igual, a la vez. ¿Cómo es posible que millones y millones de células tengan ese cambio instantáneo? Bien, porque lo hacen cuánticamente. Se transmiten la información cuánticamente y todas ellas cambian al mismo tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de esa cualidad del entrelazamiento cuántico. Cuando una partícula que ha estado en contacto con otra se separan y una es transformada, la otra vive la misma transformación. Y esto ocurre porque ha habido un contacto, una afinidad, y eso está pasando en tus células constantemente. Así es como funciona tu ADN. Por eso hay remisiones espontáneas, por eso las diferentes capas del ADN, que hoy en día están empezando a descubrirse que hay otras dimensiones del ADN, igual que hay otras dimensiones del cuerpo físico, pues hay también diferentes dimensiones del ADN, todas ellas están relacionadas y funcionan al unísono. Se relacionan a través del sistema cuántico. Entonces, podemos acceder a toda esa información aquí y ahora. Pero claro, ¿cómo podemos hacer esto? Pues una de las fuentes más y más importantes, esenciales para poder acceder a esto es estar presente en tu cuerpo. Darte un momento para sentir lo que está ocurriendo en tu cuerpo y poner la intención de querer ver lo que ahí ocurre, es decir, estar en contacto con las sensaciones, con los órganos internos, con las memorias y abrirte a todo lo que venga. Esa información está disponible para ti siempre. Es una biblioteca cuántica andante. Así que el acceso a toda esa información del pasado y del futuro está aquí y ahora, no está allí ni allá, sino está aquí y ahora. Otra de las cosas básicas del tiempo es que cuando yo cambio la forma en la que tengo de concebirme a día de hoy, cuando miro un recuerdo del pasado en el que me sentía diferente, tenía algún trauma, algún dolor, alguna cosa por aprender, una vez que ya lo he aprendido, cuando miro para atrás, puedo transformar aquella situación. De pronto la veo de otra manera. Empiezo a entender por qué aquella persona hizo lo que hizo, por qué hice yo lo que hice, y se empiezan a dar diferentes perspectivas de la misma situación. De pronto cambia la situación. Y no es que cambie lo que ocurrió, cambia cómo yo veo lo que ocurrió y por lo tanto ese 99,95% de cambio. Así que sí transformo mi pasado. Igualmente ocurre con el futuro. Todas las lecciones que yo tendría que aprender para liberar un patrón o una creencia de escasez, de limitación, de miedo, cuando lo libero aquí y ahora, es como si estuviese todo en una película y yo editase esa película cortando todos los trozos donde esas experiencias se estaban manifestando, porque ya no me hacen falta. Entonces, cuando vaya a pasar la película de nuevo, todos esos trozos de cinta me los voy a poder pasar por alto. Así que realmente el acceso a toda esa realidad diferente está aquí y ahora. Así que te invito a hacerte diferentes preguntas para que puedas acceder a esa realidad cuántica desde el tiempo presente. Las siguientes preguntas te pueden dar información o colocarte en un nuevo espacio mental. Así que permítete, como antes, tomar el cuaderno, el lápiz o bolígrafo y apuntar todas las cosas que te vengan. Date el permiso de pensar a lo grande, de abrirte a toda la información que ya está en ti, a toda esa sabiduría que ya tienes. Te preguntaría cómo, con todas estas cosas que ya hemos visto y dando por hecho que ya existe, que aquí y ahora ya es real, está
versión de mí sin ocuparme del cómo, ni del cuándo va a ocurrir, ni del el resultado, sino dejando que mis células vibren esa sensación que hemos hecho en el ejercicio anterior, sintiendo ya esta realidad dentro de ti, sintiendo esa fuerza, ese poder, esa seguridad, esa abundancia, ese sentirte amado o amada, sintiendo cómo es eso, te invito a que observes tu infancia y cómo cambia tu infancia desde el ser esta versión de ti que es amada, que se siente segura, que se siente a salvo. ¿Cómo puedes acompañar a aquella niña o aquel niño, aquella versión de ti que está viviendo aquella realidad de aquella manera y qué nueva información le puedes dar? ¿Qué le dirías? ¿Qué harías con él o con ella? ¿Le abrazarías? ¿Le acompañarías? Ve a ese momento desde aquí y ahora y habla con aquel niño y explícale cómo es esa sensación que sientes y cuéntale, dale lo que él necesita. Cuánticamente te estás dando desde ti mismo y tu abundancia a ti mismo en carencia una nueva información y permite que eso transforme tu realidad. A veces necesitarás tiempo para hacer esa meditación o ese viaje interno. Puedes necesitar acompañamiento en alguna sesión, conmigo, con otros terapeutas, pero date el permiso de hacer ese viaje. Permítete también ahora volver con ese niño o niña internos a este momento presente y juntos, ese niño que desea jugar o vivir ciertas experiencias y tú que tienes todo lo que ya has aprendido, id a esa versión de ti que está más allá del tiempo y del espacio, a ese guía interno, a ese sabio, a ese maestro interno, para que te dé toda la información que necesitas para ir a esa realidad. Id juntos. Observa cómo es eso, cómo te sientes, qué haces, cómo es, cómo vives en esa realidad. ¿Cómo es vivir con esta cualidad incorporada? Observa la carta que has sacado antes, o si necesitas sacar otra, permítetelo también, que te muestre cuál es la información a integrar en todas esas dimensiones del tiempo. Y ahora viene algo que te invito a hacer y a jugar con ello, que es suelta toda creencia o atadura a esas versiones de ti antiguas. Cada vez que alguien te trate de aquella manera, acuérdate que tú ya eres diferente. Siente esa nueva versión de ti y actúa como actuaría esa versión de ti que ya lo tiene integrado. No tienes que saber tampoco el cómo. Una de las mayores lecciones que yo he aprendido es que cuando quieres soltar un conflicto y quieres vivir una experiencia en la que eres amado, escuchado, respetado, te sientes abundante, te sientes seguro y has vivido conflicto previamente, no sabes cómo vas a llegar a esa versión de ti nueva. Sabes cómo te comportarías antes, lo que has hecho hasta ahora, cómo te has comportado desde esa versión en la que no eras amado, querido, escuchado, respetado, etcétera, etcétera. Pero no sabes cómo comportarte desde esa nueva versión que estás vibrando y sintiendo. Entonces, el camino no es solo en tu mente, sino en ir hacia esa situación donde tú te comportarías de cierta manera y soltar cualquier expectativa y cualquier comportamiento previo aprendido. Ir sin saber qué es lo que vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, pero sí pidiéndole a la vida que te muestre esa versión de ti mejorada, que te muestre otra versión, otra forma de hacer las cosas, de ver las cosas. Igual necesitas varios de estos saltos cuánticos, pero poco a poco irás permitiéndote llegar a esa versión en la que te sientes bien.
Ocurren milagros cuando hacemos esto. En situaciones que recuerdo de clientes y mías, donde siempre se actuaba de la misma manera, de pronto voy a la misma situación en la que tengo el mismo miedo, a esa conversación, a ese reto con mi jefe, a esa dificultad con mi pareja, y en vez de ir como siempre, con las mismas defensas y patrones de siempre, voy a ir abierta a que la vida me demuestre que ya no soy esa persona, sino que hay otra forma de hacer las cosas, que no sé cuál es, pero voy abierta, sabiendo que lo que he hecho antes ya no me va a servir y que no sé exactamente cómo comportarme. Y ahí se abre un espacio donde se da la magia. La magia ocurre en esos espacios de indeterminación. Ahí es donde ocurren los cambios, no cuando lo tenemos todo controlado, sino en ese espacio y tiempo donde abro todas las posibilidades, donde está ese campo infinito de posibilidades y yo me permito simplemente sintonizar y dejo que la realidad vaya manifestándose como tenga que ser. Yo empiezo a sentirme, a permitirme y sin saber cómo, aunque dé miedo, aunque haya emociones ahí, sigo caminando hacia esa versión de mí. Así que te invito a que hagas esta práctica en tu día a día y que puedas permitirte esos saltos cuánticos en la medida de tu capacidad. A veces la manifestación inmediata del deseo nos asustaría tanto que tenemos que ir haciendo pasos intermedios para poder asimilar esa versión de nosotros mismos. Entonces, date el permiso de hacerlo a tu ritmo, a tu tiempo, porque para eso tienes todo el tiempo. ¿Qué tal has vivido este viaje? Esta sensación de conectar con ese potencial, de la importancia de tu intención, de hacerte buenas preguntas, de entender el campo infinito de posibilidades, el campo cuántico, la sincronicidad y esta otra visión del tiempo. Esta visión cuántica nos puede acompañar a la hora de utilizar el tarot con este enfoque terapéutico porque estamos manifestando diferentes versiones de nosotros. Los arcanos nos están enseñando partes de nuestro ser que cuando las integramos y las incorporamos nos permiten mostrarnos más íntegramente. El tarot es un camino iniciático a conectar con todo lo que existe, con la divinidad que ya eres y con la estructura del universo que has olvidado que creaste. Se trata de volver a recordar esa divinidad, de sentirla, no de saberla, sino de sentirla. Permitirnos encontrar un tarot con el que resonamos, que sentimos inspiración con sus imágenes, con su vibración, con sus simbologías. Esto nos va a ayudar a poder escuchar mejor esos códigos cuánticos con los que ir manejándonos en este infinito mapa de potencialidades. Si te ha interesado esta visión cuántica, si quieres saber más sobre este enfoque, te invito a que me contactes a través de la página web lametamorfosis.com, metamorfosis con PH, o el correo info@lametamorfosis.com, y ahí podrás acceder a una formación a través de la cual vamos explorando todos los arcanos, los 78 arcanos, en sus diferentes segmentos, los diferentes elementos que invocan y cómo son los diferentes arquetipos, el viaje del héroe, el viaje del loco, los arcanos mayores y luego los diferentes arcanos menores con sus elementales, el fuego, el agua, la tierra, el aire. Estas diferentes estructuras de todo lo que existe y cómo aprender a sentirlas y a incorporarlas. Cuando hacemos este trabajo, además, entramos en conexión con esta parte intuitiva cuántica nuestra. Muchos de los que han asistido a esas formaciones me culpan de tener después una vida épica, es decir, se empiezan a dar cuenta de que todo lo que ocurre es parte de su proceso vital y que la vida les ocurre para ellos y no solamente a ellos, y empiezan a entender esa relación causa-efecto y sus vidas empiezan a cobrar otra dimensión.
Así que si quieres descubrir cómo utilizar esto para tu propio aprendizaje y camino de desarrollo interno, autoconocimiento, si quieres utilizarlo para trabajar con otras personas, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo. Si te ha interesado este contenido, este viaje te ha parecido útil y te gustaría profundizar sobre esta visión, tienes diferentes formatos para poder hacerlo. El más profundo es la formación en tarot que hacemos online y presencial en Madrid, que son 3 fines de semana, uno al mes consecutivamente, donde primero contactamos con la parte intuitiva, con la escucha profunda, con la visión cuántica. Trabajamos también esa escucha y vamos empezando a entender la relación causa-efecto con este campo cuántico. Después entramos ya en el estudio de los arcanos mayores con toda su simbología y ese proceso de estructura de todo lo que existe, y cómo lo vivenciamos, cómo ya esa sabiduría está dentro de ti sin tener que memorizarla ni aprenderte significados o mezclas de significados, combinaciones, sino sintiendo que dentro de ti ya está conectado con esa sabiduría que tú ya eres. Y luego pasamos en el último a el estudio de los arcanos menores. E igualmente entramos en esa experiencia interna de los elementos y de los dones, los desafíos y la integración que supone la expresión de la divinidad en ese aspecto en concreto. Si quieres otras formaciones más específicas, como por ejemplo la relación con la astrología, la relación con la numerología, o por ejemplo cómo hacer buenas preguntas en base a esto que hemos estado explicando, y cómo diseñar tiradas para dar buenas respuestas utilizando este enfoque, pues también puedes contactarme y tenemos esos talleres que son de un fin de semana de día y medio y que están también disponibles. También tenemos algo más ligero para las personas que no sabéis si queréis probar este enfoque o no sabéis muy bien cómo os va a resonar. Entonces hay una membresía que es una mensualidad donde hacemos 2 clases, una clase quincenal práctica online por Zoom, donde hacemos todo tipo de preguntas, prácticas. Entonces es un espacio donde no hay una estructura como tal, sino que cada día pues vamos un poco trabajando con lo que va surgiendo. Pues podemos profundizar en un arcano, en su simbología, en su significado, en cómo lo experimentamos. Podemos hablar de diferentes aspectos con el tarot. Y todo ello en ese espacio de intimidad que además queda grabado y puedes acceder después con la membresía a las grabaciones. Así que tienes todas estas formas de poder trabajar este enfoque. Por supuesto, también puedes acceder a sesiones individuales conmigo y puedes también acceder a diferentes entrevistas y diferentes perspectivas o material gratuito a través del YouTube y otros contenidos que puedes encontrar en mi web. Esta web es www.lametamorfosis.com, metamorfosis con PH, y puedes escribirme a info@lametamorfosis.com o contactarme a través de los datos que aparecen en el extracto de este congreso o en esa página web. Para mí será un placer compartir contigo este enfoque y acompañarte a descubrir esa divinidad que ya eres y cómo se está manifestando en este campo cuántico y cómo puedes tú empoderarte y hacerte responsable de la realidad que vibras, que sientes y por lo tanto que atraes o que experimentas. Este enfoque no se trata tanto de culparse por las cosas que he estado experimentando, sino de entender que tengo la capacidad de transformarlo, que tengo la capacidad de elegirlo y que quizás no pueda acabar de transformar una situación o evitar una situación, pero sí puedo cambiar completamente la vivencia, la perspectiva y el aprendizaje o la información que queda registrada en mi sistema de ahí en adelante. Así que te invito a que lo explores. Si quieres hacer cualquier comentario o pregunta acerca del contenido, estaré encantada de escucharte y será para mí un placer que puedas escribirme e interactuar a través de la red, de las redes sociales, a través de la página web, en Instagram, YouTube, etc. Te deseo un maravilloso día allá donde estés y espero que disfrutes del tarot, de tu práctica y de la relación
con esta fuente de sabiduría ancestral. Te mando un abrazo.